En este video vamos a aprender a diseñar un controlador PI utilizando la asignación de polos para el caso cuando tenemos un sistema de segunda orden y al final lo simularemos en MATLAB y en Python. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y si no has visto nuestro curso de control realimentado, que es control básico, simplemente le das clic a esta tarjeta para que veas todos los cursos desde el primer episodio. Vamos a aprender entonces cómo podemos proyectar un controlador PI por asignación de polos para una planta de segundo orden. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En este caso entonces nos vamos a extender. Ya habíamos visto un video anterior con un PI de asignación de polos para un sistema de primer orden. Ahora lo veremos cómo se hace para uno de segundo orden. En este caso recordemos que en un sistema de control de lazo cerrado tendremos nuestro controlador y tendremos nuestra planta. En este caso, nuestra planta entonces viene dado por un sistema de segundo orden, que es lo que trata este video. Y para simplificar aquí la notación, vamos a decir que el numerador lo vamos a llamar K y en el denominador lo vamos a llamar como S cuadrado a S más B. Y simplemente vamos a decir que todo el numerador lo vamos a llamar como un polinomio A, el denominador como un polinomio B. Y que tenemos nuestro controlador PI, en este caso, que vendría dado por esta función de transferencia. O también lo podemos expresar en forma de ganancias, donde Kc sería la ganancia proporcional y Ki sería la ganancia integral sobre S. Nuevamente el polinomio del numerador del controlador será D y el polinomio del denominador será S. Recordemos aquí que la ganancia integral Ki es simplemente la división entre la ganancia proporcional y el tiempo integral. Si hacemos entonces aquí, obtenemos la función de transferencia del lazo cerrado de este sistema, pues vamos a llegar a esta expresión. En este canal tenemos un curso bastante completo sobre el diagrama de bloques. Si no has visto ese curso de diagramas de bloques, dale clic a esta tarjeta para que aprendas todo sobre el diagrama de bloques. Solucionando aquí, entonces simplemente sustituyendo lo que vale cada polinomio. Sabemos que el controlador es el polinomio D sobre E, que lo tenemos aquí, la planta es A sobre B. Resolviendo, entonces vamos a llegar en esta expresión matemática y por último vamos a tener entonces aquí nuestro sistema. Vamos a ver que básicamente todo lo que estamos haciendo aquí ya lo habíamos hecho en un video anterior cuando lo hicimos la asignación de polos de este control PI, pero en ese caso pues la planta era de primer orden. Por eso será importante de que aprendas cómo se hace para una planta de primer orden, pues es la parte más básica. Y si no has tenido la posibilidad de ver ese video, dale clic a esta tarjeta que está aquí encima para que tengas acceso a ese video. Observamos aquí que si graficamos nuestros polos en el plano complejo S, veremos que nuestra planta en este caso nos está aportando dos polos. Para este video vamos a trabajar con dos polos complejos conjugados. Inicialmente pues este proceso puede que no nos esté aportando dos polos complejos conjugados, pueden ser hasta dos polos reales o dos polos repetidos, eso no interesa, pueden ser cualquier tipo de planta de segundo orden. Y vemos que nuestro controlador aquí en el numerador nos va a aportar un 0 que se va a ubicar en cualquier parte, va a depender de cómo calculemos estas ganancias. Y vemos que en el denominador tenemos una S, quiere decir que nos va a aportar un polo en el origen. Y también ese polo se deberá mover porque nosotros vamos a asignar estos polos, o sea que vamos a ubicar estos polos en una región determinada de este plano para que el sistema de enlazo cerrado se comporte como yo quiero. Si solucionamos aquí, sustituimos lo que vale cada polinomio, aquí la estamos haciendo la sustitución, vamos a llegar a este sistema o a esta función de transferencia del lazo cerrado. Vemos que el lazo cerrado pues ya es un sistema de orden 3, S3, vemos que igual aquí tenemos 3 polos, por eso tenemos un sistema de grado 3. En lazo cerrado ya estamos juntando esos dos bloques y de aquí solo nos interesa pues la ecuación característica, que sería el denominador. Esta ecuación característica entonces la vamos a reservar porque la vamos a utilizar más adelante para el cálculo de la asignación de polos de este sistema. En este caso entonces vamos a comenzar a aplicar esta estrategia. Para eso vamos a asignar unos polos para un sistema de tercer orden donde vamos a asignar dos polos complejos conjugados y un polo real.
Nosotros ya tenemos un video donde explicamos los sistemas de tercer orden, enfocado principalmente a este tipo de sistemas de dos polos complejos y uno real. Si no viste ese video, será importante que lo veas dándole clic a esta tarjeta para que puedas entender correctamente el funcionamiento de ese sistema. Veremos que cuando tenemos ese tipo de sistemas, si ya vieron ese video, entonces van a ver que el efecto del polo real, pues ante una entrada de escalón, va a hacer con que el sobreimpulso se reduzca y también se incremente el tiempo de acomodación, claro, dependiendo de dónde se ubique ese polo real. Veremos que si ese polo está a la derecha, entonces el polo real será el dominante, por lo tanto la respuesta tiende a ser lenta. Ya si ese polo real se encuentra a la izquierda de los dos polos complejos conjugados, entonces el sistema tendrá un comportamiento similar a un sistema subamortiguado. Muy bien, pero ahora queda la duda, ¿cómo vamos a ubicar esos polos para que el controlador en lazo cerrado consiga hacer que mi planta pues se comporte como yo quiera? Inicialmente vamos a definir los siguientes polos. Vamos a definir dos polos complejos conjugados. En este caso, como son polos complejos conjugados, pues nosotros ya habíamos visto en el video de segundo orden que los polos complejos conjugados se definen así: menos zeta omega n, que es la parte real, más o menos la parte imaginaria, omega n raíz de 1 menos zeta al cuadrado, que todo esto aquí adentro pues simplemente sea la frecuencia natural amortiguada. Si no tienes idea de lo que estoy hablando es porque no viste nuestro video de segundo orden, entonces solo le das clic a esta tarjeta para que sepas todo sobre los sistemas de segundo orden. Entonces estos serían pues estos dos polos y tendríamos también un polo real, que sería menos P, que puede estar pues ubicado bien sea a la izquierda o a la derecha de estos dos polos. Va a depender de cómo nosotros queramos que la dinámica de nuestro sistema pues se comporte. Recordemos que la ecuación característica entonces para este tipo de sistema viene dado por esta expresión donde tenemos el polo real multiplicado los dos polos complejos conjugados y que ante un escalón tendríamos la siguiente respuesta, que la respuesta depende de este factor de proporcionalidad beta. Y vemos que de aquí yo puedo despejar P simplemente, entonces vemos que el factor de proporcionalidad pues me dice o me relaciona la distancia de este polo real con relación a los polos complejos. Por ejemplo, si beta fuera 10, me está diciendo que el polo real está 10 veces más lejos de los polos complejos, o sea, este polo estaría aquí a la izquierda y estaría 10 veces más alejado, por lo tanto la dinámica estaría regida por estos dos polos complejos conjugados, porque están muy lejos. Sin embargo, si beta fuera 2, este polo ya está más cerca de estos dos polos, entonces este polo ya sí comienza a influenciar cada vez más pues la dinámica del sistema, entre más cerca pues esté de estos polos o más cerca de este eje imaginario. Eso lo vemos aquí en la respuesta, que eso lo veamos en el video que les dije que vieran de tercer orden. Entonces vemos que si beta es 10, pues ya tendrá sobreimpulso, tendrá un sistema parecido al subamortiguado. Sin embargo, si va aumentando, pues sobreimpulso empieza a disminuir y se comienza a ver afectado entonces la dinámica por causa de ese polo. Y si esta constante beta pues es menor a 1, indica que este polo entonces estará ubicado a la parte derecha de los dos polos complejos conjugados. Por lo tanto, ese polo en ese caso estaría dominando la dinámica del sistema y vemos que en ese caso pues la dinámica sería mucho más lenta y ya no tendríamos sobreimpulso. Entonces la ubicación de esos polos va a depender de lo que nosotros queremos que nuestro sistema pues se comporte, cómo queremos que él se comporte, cómo queremos que el controlador PI lleve el comportamiento dinámico de ese sistema. Teniendo aquí entonces nuestra ecuación característica, vamos a solucionar. Multiplicamos entonces, primero reemplazamos P por beta zeta omega n que tenemos aquí y hacemos aquí distributiva y vamos a llegar a nuestro polinomio característico de tercer grado. Con esto entonces vamos a igualar la ecuación característica deseada que habíamos encontrado para el sistema en lazo cerrado, se la igualamos con la ecuación característica deseada. Y para eso entonces obtendremos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo la ecuación característica del lazo cerrado y al lado derecho la ecuación característica deseada de mi sistema. Vamos a comenzar entonces a igualar coeficientes en este sistema. Inicialmente los coeficientes de s cuadrado, en este caso a, se lo igualamos con el coeficiente de s cuadrado aquí. Sería beta más 2 por zeta omega n. Y aquí obtendríamos nuestra primera ecuación. Vamos a igualar los coeficientes de S, que serían estos de aquí, para obtener nuestra segunda ecuación. Y por último, el término independiente para obtener la tercera ecuación. Recuerda que ya puedes ser parte de este canal de control automático de educación haciéndote miembro del canal, dando clic justo en el botón que está al lado de suscribir, que es el botón de unirse. Si le das clic a ese botón, tendrás diferentes beneficios que podrás utilizar en este canal. Tenemos tres ecuaciones, sin embargo, vemos que aquí pues hay varias incógnitas y las más importantes, o por lo menos las que a nosotros nos interesan, son las incógnitas del control PI.
que es lo que estamos proyectando. Entonces necesitamos encontrar quién es KC y KI. Sin embargo, hay varias incógnitas aquí, entonces nosotros como ingenieros de control pues vamos a tener que definirlas según nuestro proyecto. Para este caso, por diseño, nosotros debemos definir una frecuencia natural. En el ejemplo veremos cómo la vamos a definir, y también podemos definir un factor de amortiguamiento. En este caso, recordemos que como estamos usando polos complejos conjugados, pues ese factor debe estar entre 0 y 1. Y también podríamos definir, si queríamos, un máximo pico. Entonces si definimos un máximo pico, a partir del máximo pico, con esta ecuación podremos encontrar ese factor de amortiguamiento. Entonces sería como lo más adecuado, definir un máximo pico para obtener ese z. Teniendo entonces ya definido omega n y z, simplemente a partir de estas tres ecuaciones ya quedaría fácil encontrar las incógnitas, que en este caso sería beta, que es la constante de proporcionalidad. Simplemente despejamos beta y así obtendríamos beta. Después de la segunda ecuación podríamos obtener la constante proporcional Kc del controlador, y por último de la tercera ecuación la constante integral del controlador. Recordemos que KI simplemente era Kc sobre tau i. Con esto entonces ya podríamos calcular cualquier controlador PI fácilmente que tengamos. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. En este ejemplo vamos a controlar este sistema de tanques en cascadas, que viene representado por estas dos ecuaciones diferenciales, y a modo de ejemplo simplemente vamos a ponerle número a estos parámetros. Vamos a poner estos parámetros. Vemos que es un sistema no lineal, entonces este sistema pues obviamente hay que linealizarlo, y cuando lo linealizamos en un punto de operación con estos parámetros vamos a llegar a la siguiente función de transferencia de segundo orden. Este sistema de los tanques en cascadas ya lo resolvimos, y si no has visto ese video y quieres saber cómo obtuvimos esa función de transferencia, simplemente le das clic a esta tarjeta. Recuerden también que en la caja de descripción les voy a dejar todos los enlaces para que puedan encontrar fácilmente todos los videos que aquí les recomiendo. Tenemos nuestra función de transferencia de segundo orden. Vamos a definir nuestros proyectos de diseño. Entonces, como condiciones de diseño, yo quiero que este sistema tenga un máximo sobre impulso del 25%, y también, como es un sistema lento, quiero que se estabilice en 400 segundos. Teniendo esas dos condiciones de diseño, ya yo consigo encontrar, por ejemplo, quién es Z. Simplemente aplicando esta ecuación con el máximo sobre impulso, yo sé que Z en este caso será 0,4, y con esto y con el tiempo de establecimiento puedo encontrar el omega n. En este caso estoy utilizando el criterio del 2% que vimos en el video de segundo orden, que simplemente es 4 sobre Z TSS. Si sustituyo, entonces voy a ver que mi frecuencia natural será 0.0248 radianes sobre segundo. Teniendo esto, entonces ya puedo aplicar las fórmulas. Ya sé, puedo aplicar beta, que es la constante de proporción. Entonces veo que va a dar 1.27. En este caso, entonces, esto me está diciendo que el polo real pues estará bastante cerca de los polos complejos conjugados, o sea que ese polo real pues va a influenciar de cierta forma la dinámica del sistema. Tenemos aquí la constante proporcional, simplemente sustituimos, vamos a llegar a esta expresión, y por último la constante integral, vamos a obtener esto, y si están interesados pueden encontrar también el tiempo integral. Es hora entonces de ver si estos parámetros del controlador que acabamos de hallar nos van a servir para nuestro sistema. Vamos a simularlo entonces nuevamente en MATLAB y también en Python. Comencemos inicialmente en MATLAB. En este caso pues decidí hacerlo un poco diferente como lo veníamos haciendo en nuestro curso gratuito de MATLAB. Aquí lo que hice fue crear un live script. Realmente no soy muy fan de usar el live script, más en este caso pues lo hice. Aquí entonces inicialmente comenzamos borrando todas las variables que hay. Hablamos un poco del proceso que vamos a controlar, que sería en este caso estos dos tanques y la función de transferencia que tenemos. Entonces aquí simplemente creamos la función de transferencia. Aquí también estamos viendo la gráfica de nuestro sistema en lazo abierto. Vemos que en lazo abierto se estaciona más o menos en 500 segundos, y aquí simplemente obtenemos pues los parámetros de esa función de transferencia. Obtenemos la ganancia K, que sería el numerador de la función de transferencia de segundo orden, y tenemos también aquí separamos en n y en d el numerador y denominador, y simplemente voy a llamar a y b los coeficientes de esa función de transferencia de segundo orden. Recordamos aquí que cuando teníamos la función de transferencia yo había dicho que a era el coeficiente que acompaña en este caso la s, y b pues era el término independiente del proceso de segundo orden. Entonces eso es simplemente lo que se hizo aquí. Y por último entonces sabemos que la ecuación característica de lazo cerrado era todo esto. Vamos a proceder a calcular el PI por asignación de polos. Definimos nuestro máximo pico de 25, y el épsilon o el factor de amortiguamiento sería toda esta ecuación. Vemos que nos dio 0.4, efectivamente lo que habíamos calculado.
definimos que el tiempo de establecimiento sea 400 y con eso hallamos la frecuencia natural omega n. Aquí hablamos un poco entonces de aquel factor de proporción beta, que de aquí podríamos despejar el polo. Ya sabemos que el polo es beta por z omega n. Entonces hallamos beta con la ecuación que habíamos encontrado, era 1.2. Aquí tenemos entonces la ecuación característica deseada. Aquí en SD, entonces simplemente voy a almacenar los dos polos complejos conjugados con base a lo que ya calculamos aquí con este zeta y con este omega n. Y por último en SD1 pues le adiciono aquí el tercer polo, que sería el polo real. Sabemos que es beta por epsilon por omega n, por zeta por omega n. Y con la función poli pues creo el polinomio para llegar a este polinomio que tenemos aquí. Procedemos a calcular los parámetros del controlador utilizando las ecuaciones del KC, Kita o Ita o D, y creamos la función de transferencia del controlador. En este caso la función de transferencia es una de un PID. Sin embargo, como TD es 0, entonces este término se vuelve 0. Entonces ya tendríamos simplemente un controlador PI. Procedemos a simular. Simplemente en H voy a guardar el lazo cerrado. Lo hice de esta forma. También pueden utilizar feedback si quieren. Y en HI almacené la información de H. Simplemente step info H. Y aquí simplemente hicimos un step. Vemos. Entonces esta sería la respuesta del sistema ya con el controlador PI. Vemos que aproximadamente pues ya se estabiliza en 400, que era lo que habíamos dicho. Y que efectivamente pues tiene un sobreimpulso máximo más o menos del 25%. Sin embargo, con el step info aquí abajo podemos ver pues las características. Vemos que el tiempo de acomodación realmente fueron 340 segundos. Entonces fue un poquito más rápido. Eso también es evidente porque si recordábamos aquí este sistema pues también tiene un 0, que es este 0 aquí, y este 0 pues aporta también en la dinámica de este sistema, lo acelera. Inclusive eso lo podemos ver aquí cuando estoy creando el PZMA, que es la gráfica de polos y ceros. Vemos los dos polos complejos, vemos el polo real, inclusive vemos que el 0 está entre el polo real y los dos polos imaginarios. Entonces ese 0 hace que se acelere un poco la dinámica. Si no has visto nuestro video donde explicamos todo sobre los ceros de una función de transferencia, te lo voy a dejar aquí o te lo voy a dejar aquí abajo, entonces para que lo revises. Sin embargo, entonces vemos que realmente, y miremos que el overshooting, el máximo pico, dio 26,927, entonces también estuvo bastante próximo al 25. Entonces vemos que el sistema se comporta realmente muy parecido a lo que nosotros queríamos, a nuestras condiciones de diseño. Perfecto, entonces vamos a ver cómo lo hacemos en Python. Vamos a copiar Jupyter, abrimos Jupyter. Aquí abierto a Jupyter buscamos la carpeta donde tenemos almacenado nuestro código. Este código se los voy a dejar ahí en el sitio web. Se llama PI asignación de polo segundo orden Python. Inicialmente pues aquí estamos haciendo una breve introducción. Vamos a importar las bibliotecas. En este caso, solo para efectos de ejemplo, voy a importar el SciPy. De aquí solo necesito importar el signal. Necesitamos el matplotlib.pyplot. Lo vamos a llamar como PLT. Y el NumPy lo llamamos como NP, y también importamos el mat, que para las operaciones matemáticas como raíz cuadrada o logaritmo. Para eso vamos a importar entonces el paquete de control. Aquí en esta les dejo el sitio web con toda la documentación del paquete de control de Python para que lo revisen, para que miren cómo se instala. Entonces hacemos un try excerpt donde él va a intentar en try importar el paquete de control. Sin embargo, este paquete de control tiene una característica bastante bacana, que es el de importar control.matlab. De esa forma, entonces ese paquete me permite trabajar exactamente con los mismos comandos que yo trabajo en MATLAB, lo cual es muy útil para mí, yo que estoy bastante acostumbrado con MATLAB. Entonces yo ya me sé los comandos de MATLAB y ya los puedo utilizar en Python. Entonces para mí es una ganancia tremenda. Si ustedes son expertos en Python, pueden dejarme también en los comentarios sugerencias de qué podría haber yo aquí en Python para yo ir mejorando, porque en Python todavía no es que sea muy experto todavía. Si no puede importar la librería es porque hay que instalarla. Entonces aquí la instala, en el caso pues que haya que instalarla, o el que utilice el Conda. De igual forma, remítanse aquí, que aquí pues les explican cómo instalar todo el procedimiento de esta librería. Y con esto entonces ya importamos las bibliotecas. Vamos a crear nuestra función de transferencia, simplemente la tenemos aquí. Sabemos que K sobre S cuadrado a S más B. Entonces simplemente ponemos los parámetros de la función de transferencia. Si ustedes utilizaran SciPy, entonces tendrían que utilizar el signal.transferFunction. Aquí numerador que sería K y el denominador sería esta lista 1, A, B. Pero en este caso, como ya estamos utilizando el paquete de control, utilizamos los mismos comandos que usábamos en MATLAB, TF, de transfer function.
y aquí creamos nuestra función de transferencia. Inclusive si la imprimimos con print, vemos que se muestra muy parecido o igual como se mostraría en MATLAB. Procedemos a calcular el control PI, vendría dado por esta función de transferencia, recordando que KI es esto, y sabemos que la ecuación característica del lazo cerrado vendría dado por esta expresión. Aquí calculamos nuestro control por asignación de polos, donde vamos a definir las condiciones de diseño. Nuestro máximo pico será 25. Encontraremos el factor de amortiguamiento de P. En este caso utilizamos el paquete mat.sqrt para las funciones cuadradas y mat.log para el logaritmo natural. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar entonces el punto 4 aquí, tiempo de estabilización 400. Encontramos entonces el factor beta, que entonces sería esta expresión aquí. Vemos que encontramos lo mismo, 1.27. Tenemos nuestra ecuación característica deseada. Aquí en S1 y en S2 voy a guardar mis polos complejos conjugados. Para eso utilizo el comando complex. Pongo primero la parte real aquí y después del coma la parte imaginaria. Y en S3 pongo la parte omipolo real. Por último, en SD1 pues voy a crear una lista con mis tres polos, S1, S2 y S3. Aquí los puedo mirar, los imprimo para mirar mis tres polos en este caso. Y con la biblioteca numpy.poly puedo crear un polinomio a partir de estas raíces, de estas tres raíces. Entonces creo mi polinomio, que sería este polinomio que estamos viendo aquí. Por último, procedemos a calcular los parámetros del controlador, KC, KI, TAO y TAOD. Creamos la función de transferencia del controlador. En SI, DC es numerador y denominador del controlador. Se utilizan nuevamente el SciPy, sería signal.transferFunction, que es más largo, o ahorita con esta biblioteca pues más fácil, TF, que es igual que MATLAB. Ya hacemos el lazo cerrado con feedback, que es lo mismo de MATLAB. Recuerden que todo eso es gracias a esa librería. En H entonces la estamos guardando el lazo cerrado. Este sería entonces el lazo cerrado. Vemos incluso aquí la influencia pues del cero, que acelera un poco la dinámica del sistema que comentábamos en MATLAB. Y también podemos utilizar el step.info para mirar pues los datos de esa simulación. Vemos aquí la respuesta. Efectivamente él se estabiliza muy próximo a 400, que fue lo que definimos, y un sobreimpulso máximo del 25-26%. Incluso aquí lo podemos ver, el tiempo de estabilización en este caso 340, o sea cuando llega a la franja del 2%, y un overshoot del 26,87. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre sistemas de control. Te invito a que mires nuestra lista de reproducción de control realimentado, de que te suscribas a nuestro curso de Simulink para que aprendas a hacer sistemas de control en Simulink, y nos vemos en nuestra próxima clase.